Bienvenidos a la Capilla Real de Granada. La Capilla Real de Granada, visitada por numerosos viajeros para conocer de cerca precisamente las tumbas de los Reyes Católicos. Sin embargo, ¿cuál es el mayor tesoro que alberga la Capilla Real de Granada? Las tablas de pinturas flamencas, de las pinturas primitivas flamencas de la reina Isabel, la católica. Ese es el mayor tesoro de la Capilla Real. Bien, ¿por qué es el mayor tesoro las pinturas primitivas flamencas de la Capilla Real? Las pinturas flamencas representan los prolegómenos de la pintura moderna europea, previa al 400 italiano. Y hay que entender el fenómeno pictórico de la pintura flamenca dentro de lo que es la transición entre el estilo internacional, los prolegómenos de la pintura flamenca, el estilo internacional. No olvidemos que el estilo internacional representa la pintura en Europa desde fines del siglo XIV a principios del siglo XV. Y se van a dar los grandes cambios de la pintura moderna. Así de decisiva es la pintura que va del estilo internacional a la pintura flamenca. ¿Por qué? Bueno, surge el lienzo. Anteriormente la pintura era una pintura mural en un templo, en una pared, las vidrieras góticas, en las iglesias románicas, las imágenes hieráticas, estáticas, en una pared. Sin embargo, precisamente a partir del estilo internacional y especialmente de la pintura flamenca, va a surgir el óleo, va a surgir el lienzo. El lienzo representa la independencia de la pintura. Se producen encargos de mercaderes y de acaudalados urbanos, encargos para sus viviendas, y para ello el lienzo va a tener un papel fundamental. Anteriormente estaba vedado a la aristocracia en los palacios y especialmente a la iglesia. Otro elemento fundamental que va a revolucionar la pintura moderna en Europa es el óleo, la disolución de pigmentos en aceite, que permite efectos nuevos, nunca vistos anteriormente en la historia de la pintura. Se pasa del temple al óleo. La perspectiva y la proporcionalidad. Se abandona la pintura de un solo plano. Se puede percibir determinada jerarquía de espacios, y entendiendo precisamente la proporcionalidad según la dimensión de la perspectiva. Otro elemento fundamental es que de las imágenes hieráticas, estáticas, comienza una representación de lo natural. El mundo se puede representar como aparece a través de los sentidos. La individualización de la obra artística es otro elemento clave. Surge el artista, se disuelve los gremios medievales, el maestro se convierte en el artista debido a la división social del trabajo, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, porque el trabajo artesanal va sucumbiendo a la manufactura y por lo tanto es otra etapa del desarrollo de la ciudad
medieval en Europa, y de ahí que surja la división social del trabajo, la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, cuando somos conscientes que todo trabajo manual conlleva un trabajo intelectual. Cuando alguien construye una casa, tiene que conocer las mediciones, la matemática de la estructura de una casa. Bien, a partir de ahora los retratos de personajes generalmente acaudalados, cortesanos, va a ser un elemento novedoso. La representación de las construcciones espaciales, la composición entendida como el equilibrio entre el conjunto y los detalles, que antes no existía. Aunque parezca mentira, no existía esa proporcionalidad. La expresión prosopográfica y etopéyica, es decir, la representación de los elementos físicos de los retratos y también de la psicología de los personajes, lo etopéyico. La psicología es incipiente, pero ya se puede percibir en la representación pictórica. La vestimenta como acreditación social, según te vistes, así pertenece a un determinado estatus social. Son elementos propios de la burguesía incipiente de las ciudades medievales en Europa. En las pinturas flamencas es muy importante la vestimenta, las telas, la ostentación, los paños, los bordados. Flandes es un centro de manufactura textil y eso lo explica todo. Las pinturas flamencas y la representación textil de paños y bordados es una forma de difusión de lo que es la incipiente manufactura de la industria textil en Flandes. Bien, el estilo internacional parte del mecenazgo del duque de Berry, o Berry, si lo castellanizamos, que acoge a artistas flamencos de Flandes. El ducado de Borgoña acoge también a artistas de Flandes. El estilo internacional se extiende por Alemania, Bohemia y Flandes. Los duques de Borgoña se convierten en condes de Flandes y va a ser fundamental el mecenazgo. Y se van a crear grandes escuelas en Flandes de pintores, por supuesto, los grandes, Van Eyck, Van der Weyden, Dietrich Bouts. Bueno, de Van der Weyden y de Dietrich Bouts hay obras en la Capilla Real de Granada. La Capilla Real de Granada, que alberga las tablas de devoción de Isabel la Católica. Según la Carta de Privilegio en Medina del Campo, en 1504, los reyes católicos deciden erigir una capilla funeraria para ser enterrados en Granada, como broche de oro de lo que significaba precisamente la obra de sus conquistas. En 1506, el contrato de construcción entre el cardenal Cisneros y el maestre Enrique de Egas va a dar lugar al comienzo de las obras y el periodo de conclusión oscila entre 1512 y llegará a 1521. El retablo de la Capilla Real es de Felipe de Borgoña. Ya entendemos que Felipe de Borgoña viene ligado a lo que es los antecedentes de la corte de Borgoña, y donde interviene en el retablo pues Bigarni, que le da una impronta gótica, Jacobo Florentino, una impronta renacentista. Los retablos toman realmente un protagonismo en los templos a partir de obras fundamentales, un protagonismo narrativo, bien escultórico o bien pictórico. En este caso, el retablo
está compuesto por infinidad de esculturas. Pues bien, el cabildo de la Capilla Real se constituye con 13 capellanes, que se aumentará a 25 capellanes y además aumentará a 29 capellanes. En 1527 Carlos V pues asigna 2/3 de los diezmos de la abadía de Alcalá la Real, de la Vicaría de Aracena, de los prioratos de Jerez y del puerto de Santa María para el cabildo de la Capilla Real. Es decir, va a tener un poder económico el cabildo enorme. Incluso va a entrar algunas veces en pugna con el de la Catedral de Granada. Se le van a asignar posesiones de bienes inmuebles en Granada y la Vega de Granada que pertenecerán al cabildo de la Capilla Real. Pero la decadencia de la Capilla Real surge a partir del siglo XVII y especialmente a primeros del siglo XVIII. La reducción del valor de las rentas. Hay que tener en cuenta, efectivamente, que cuando estamos hablando de un importe monetario asignado a la Capilla Real, viene de las rentas y a su vez del trabajo de los campesinos en el campo. De ahí vienen los diezmos, del sudor de los campesinos, de los que se beneficia el cabildo de la Capilla Real. Pues bien, en el siglo XVIII hay una reducción de valor de la renta, en el siglo XIX hay una pérdida de rentas con el proceso de las desamortizaciones, primero con Mendizábal, después, a mediados del siglo XIX, la desamortización de Madoz, fundamentales para entender la historia del siglo XIX en España, ¿no? En 1851 va a recibir una asignación del erario público, el cabildo de la Capilla Real, debido al concordato de Isabel II y la Santa Sede. Es decir, que se va a beneficiar la Capilla Real, que pertenece al estamento eclesiástico, del erario público debido al concordato de la Santa Sede e Isabel II. Habrá pleitos con la catedral, incluso con la ciudad, sobre la adjudicación de la nieve de la sierra. Curioso, es interesante el monopolio de los neveros, de la nieve que proviene de la sierra y que tenía su importancia porque se extraía precisamente la nieve tan importante para mantener alimentos perecederos. Es central el enterramiento de los reyes católicos en la capilla real. Curiosamente, los reyes católicos desearon que sus tumbas fueran una lápida, estuvieran exentos de cualquier tipo de ostentación. Sin embargo, finalmente, y en contra de su voluntad, pues elegirán el cenotafio de los reyes católicos de una clara impronta renacentista a Fancelli, y el túmulo a la reina Juana y el rey Felipe el Hermoso, llamado así, un cenotafio más elevado que el de los reyes católicos, va a ser creado a cargo de el Bartolomé Ordóñez. Como digo, más elevado, más compleja la escultura del túmulo de Juana y Felipe. Efectivamente, la Capilla Real representa el centro de poder de un Estado que proviene de los reinos de Castilla y Aragón, de la conquista de los restos de Al-Ándalus a través de la conquista del reino nazarí. También posteriormente se sumará el reino de Navarra, y representa el centro del poder de lo que va a ser la expansión del Imperio Español con la conquista de América. Es decir, tiene un valor simbólico
lo que representa el eje del centro funerario que va a representar la Capilla Real, que en un primer momento se pretende que los reyes de España pues sean enterrados en este mausoleo. Va a cambiar este proyecto cuando Felipe II va a erigir el Escorial. Las pinturas flamencas de la Capilla Real. Hay obras impresionantes, extraordinarias, que representan la culminación de la pintura primitiva flamenca. Hay pintura de Van der Weyden, por ejemplo, la Natividad, la Virgen vestida de blanco, la desnudez del niño, José anciano, vestido de rojo y ensimismado, entronizados por un paño de honor oscuro con bordados primorosos. El bordado, ya encontramos como un elemento central en esta pintura el bordado, la importancia de los bordados, de los paños, de los tejidos. En el Flandes, de la manufactura textil incipiente y que va a tener su esplendor en el siglo XV. En la Piedad de Van der Weyden encontramos el dolor de la Virgen, un dolor contenido, una Virgen enlutada que abraza el cuerpo muerto de Cristo, desvanecido, de ebúrnea palidez. San Juan vestido de rojo, en contraposición al cuerpo yerto de Cristo. El fondo del paisaje es un paisaje apacible de Flandes, con edificaciones, perspectiva del paisaje. Estamos hablando de las primeras pinturas donde vamos a encontrar la perspectiva como representación de la pintura. La perspectiva, el fondo. De ahí la enorme importancia de estas pinturas flamencas y el tesoro que alberga la Capilla Real. La aparición de Cristo a su madre se encuentra en el Metropolitan de Nueva York, con lo cual pues hay que cruzar el océano para poder divisarlo, ¿no? Dietrich Bouts es también otro de los grandes de la pintura flamenca. En la Capilla Real encontramos el tríptico de la Pasión en el retablo de Jacobo Florentino. Es una obra maestra de la pintura flamenca del siglo XV. Tiene tres cuerpos: la crucifixión, el descendimiento y la resurrección. En la crucifixión nos encontramos con el patetismo en el rostro de Cristo, un patetismo sosegado, no es un patetismo exacerbado. El fondo con cielo azul y blanco apacible. Es una crucifixión más bien apacible, de dolor contenido. En cuanto al descendimiento, segundo cuerpo del tríptico, encontramos San Juan vestido de rojo, las mujeres enlutadas, dolor también contenido, el cielo entre un azul propio del cielo de Flandes y el blanco, correspondencia entre el blanco de Cristo y el blanco del horizonte del fondo, ¿no? El horizonte se corresponde con lo que es el blanco del cuerpo de Cristo. Finalmente, el tercer cuerpo del tríptico es la resurrección. Cristo ataviado de vestimenta roja, con un ángel vestido de blanco,
hay una contraposición entre el rojo y el blanco, el cielo azul y blanco, los guardianes del sepulcro sorprendidos, unas nubes insinuantes. Realmente las nubes aparecen curiosamente en la resurrección, ¿no? Es algo inquietante, ¿no? Crea un efecto, un efectismo de lo que es lo sobrenatural de una resurrección, ¿no? Bien, otra obra de Dirk Bouts, además del tríptico anteriormente comentado, es La Virgen entronizada. Dos ángeles laterales, uno ensimismado en un libro y otro en comunicación con el niño. La Virgen con vestido rojo y negro, ese contraste entre el rojo y el negro. El candor del niño entre el vestido rojo. El paño de honor con vellos bordados. Una vez más, la Virgen está entronizada con el niño y el paño sirve para entronizar a la Virgen y es una forma de difusión de lo que son los paños que se producen en Flandes, que se fabrican en ese momento en Flandes. Existe un busto de Cristo, otra tabla que es un busto de Cristo, atribuido a la escuela también de Dirk Bouts. Lo que más llama la atención son esos ojos que nos interpelan, que nos desafían. Los ojos nos miran desafiantes al espectador. Y estamos hablando de una tabla devocional, pero que va más allá de lo devocional. Los elementos laicos surgen a partir de la pintura flamenca. Es una pintura más terrenal, donde se significa a la Virgen y el niño como una dama con su hijo, como una cortesana. Esos son los elementos modernos de la pintura primitiva flamenca. Hans Memling es el pintor clave y realmente central en la colección de pintura flamenca de la Capilla Real de Granada. El descendimiento de Hans Memling, la focalización de luz en el torso de Cristo, los personajes que portan el cuerpo yacente de Cristo con vestimenta anacrónica, porque los personajes visten al uso medieval. Un personaje ostenta un jubón, otro una saya, otro personaje una túnica con bordado. El contraste entre el cuerpo desvanecido, semidesnudo de Cristo y la vestimenta de los demás personajes es un elemento en este cuadro que determina en la focalización de la figura humana. El fondo es un cielo con contraste de nubarrones y un horizonte de claridad plateada, propio de los paisajes de Flandes. Otra tabla de Hans Memling, el llanto de las santas mujeres. Bueno, el llanto de las santas mujeres, donde encontramos insertado a San Juan Evangelista. Las vestimentas de la época medieval, la Virgen enlutada, los gestos de las manos de las mujeres que interpelan, el dolor contenido, siempre el dolor contenido. Cada mirada expresa un matiz de sentimiento diferente. Y el fondo, con el recurrente paisaje de Flandes, ¿no? Es un elemento anacrónico, obviamente, porque estamos hablando precisamente de la pasión de Cristo en el marco
del paisaje del Flandes medieval. Son elementos anacrónicos. La Virgen con el niño en el trono. Un trono de blancura marmórea, una Virgen con manto rojo y un paño de honor bordado, los bordados. Frente a la frialdad del mármol del trono, el rojo intenso del manto de la Virgen, el paño de honor bordado, los bordados, los paños, que en Flandes se difunden a través de las pinturas. Las pinturas es un buen pretexto para difundir la mercancía textil. La desnudez del niño amamantado por la madre. Es impresionante. La madre con su atuendo de un rojo intenso y el niño en su desnudez amamantado por la madre. El rojo y el blanco. El trono está enmarcado en columnas. El fondo con escenas cortesanas. Por ejemplo, encontramos un cortesano deambulando y en la lejanía el paisaje de un castillo de Flandes. Impresionante. Gran obra de Hans Memling, La Virgen con el niño en el trono. Un trono de blancura marmórea, una Virgen con manto rojo. Un paño de honor bordado. La desnudez del niño amamantado por la madre. Un trono enmarcado en columnas y un fondo con una escena de un cortesano deambulando. En la lejanía encontramos el paisaje con un castillo de Flandes. Otra obra extraordinaria se le atribuye a Van der Stok, es la Anunciación. La Anunciación en un interior flamenco. El ángel con una túnica blanca, la Virgen con una vestimenta oscura. ¿Qué significa o qué representa esto? El ángel ilumina con el mensaje de la divinidad a través de la Anunciación. De ahí la túnica blanca, en contraste con la vestimenta oscura de la Virgen. La Virgen con mirada baja y mano levantada como gesto de humildad y aceptación del mensaje divino, que es realmente lo que resulta más imponente en este espacio interior. La cama, una cama con un color rojo intenso. En contraposición encontramos la ventana, una pequeña ventana, un vano que sugiere y contiene un paisaje como una miniatura. Es extraordinario, precisamente, esa pequeña ventanita, cómo puede contener casi a un nivel microscópico un paisaje tan extraordinario. La cama y el color rojo de la habitación en la Anunciación. Podría parecer algo irreverente, que lo que más llame la atención es una cama de ropaje de un rojo intenso. Es impresionante. La Anunciación es impresionante. De Jan Provost podemos señalar, tiene más obras en la Capilla Real, San Juan Bautista con el Cordero, una ciudad flamenca en el fondo con su fisonomía gótica, un San Juan ensimismado. Efectivamente, un San Juan ensimismado. San Juan Bautista, que representa el ascetismo, los territorios deshabitados, desérticos. En cambio, encontramos una esplendorosa ciudad medieval gótica. Existe una tabla anónima de un San Miguel. Un San Miguel que es un joven, gentilhombre, aprisionado en una armadura oscura, acompañado de una imagen de demonio versión de sátiro. San Miguel combate a los pecados, a los monstruos. Ahí vemos el contraste entre la armadura medieval que contiene a este joven
de aspecto cortesano, delicado, y los pecados a través de los monstruos, a los que combate como un San Jorge, en este caso un San Miguel. La armadura, en este caso, es lo que llama la atención, ¿no? Efectivamente, una armadura. San Miguel, que representa la espada del poder divino, a través de un caballero armado, precisamente con una lanza que es una cruz para combatir los pecados, el bestiario de monstruos. Y para acabar, el tríptico del descendimiento, que se atribuye al taller del Maestro de la Santa Sangre. Es muy interesante este tríptico, que contiene también 3 cuerpos. En el centro encontramos a Cristo con su cuerpo casi desnudo, en contraste con las mujeres afligidas en primer plano, donde tiene una gran importancia los pliegues de las vestimentas de las mujeres. Los pliegues representan, en cierta manera, ese elemento que rompe la armonía de la composición, del tocado. Mujeres cuyos rostros expresan abatimiento. El resto de la figura se caracteriza por disponer de vestimentas ostentosas. En el fondo encontramos la escalera del descendimiento, la cruz, una oquedad en una roca que contiene un lejano paisaje desdibujado. Este descendimiento con la roca, con la oquedad de la roca que nos traslada al paisaje que hay tras la roca, nos puede recordar precisamente a la anunciación antes descrita, de esa pequeña ventanita gótica, donde casi como una miniatura contiene un inmenso paisaje de perspectiva extraordinaria, también la oquedad de la roca. Bueno, pues con la oquedad de la roca, precisamente de este descendimiento, nos lleva precisamente a entender cómo se juega, cómo en la pintura flamenca se crea juegos de efectos extraordinarios, nunca elaborados anteriormente. En otro cuerpo de este tríptico se puede encontrar precisamente un personaje que contiene una idea de ostentación, con una vestimenta aterciopelada. Hay que recordar que en las pinturas flamencas, en muchas ocasiones, los personajes se corresponden con retratos de los acaudalados mercaderes que encargaban este tipo de pintura y expresaban su ostentación. Para concluir, la colección de pinturas primitivas flamencas de la Capilla Real de Granada representa un tesoro extraordinario para entender los grandes cambios de la historia de la pintura occidental europea, que va a ser la antesala del Renacimiento italiano, con sus 400, 500, ¿no? Realmente no podríamos entender el desarrollo de la pintura occidental, de la pintura europea, con Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, sin entender y comprender antes la enorme aportación de la pintura primitiva flamenca que alberga la Capilla Real de Granada.